Ahora. Espera, 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 espera. Ahora. Amigas y amigos, buenas tardes. Soy Juan Carlos Claret Paul, candidato independiente a la Convención Constituyente, y hoy día quiero darle la bienvenida a esta primera sesión de Hablemos de, una instancia que hemos diseñado para, desde el territorio, recoger aquellos aspectos, aquellas discusiones que son ineludibles, que son temas que sí o sí tienen que aparecer y discutirse en la próxima Convención Constituyente, que va a dar origen a la nueva Constitución. Hoy día vamos a hablar de salud, que es uno de los temas principales que la ciudadanía ha puesto en el debate público desde hace varios años y que sin duda ahora, ante la oportunidad que tenemos de redactar una nueva constitución, este nuevo texto, esta nueva Carta Magna no puede ser indiferente a este tema. Sin embargo, esta instancia no está diseñada para que sea el candidato el que hable, sino que está diseñado para recoger las experiencias desde la práctica de una profesión, vinculado también a nuestro territorio, a nuestro distrito, el 25, que va desde la comuna de San Pablo hasta la comuna de Los Muermos, es decir, la provincia de Osorno y la parte norte de la provincia de Yanquihue. ¿Y por qué hemos escogido esta metodología? Y es porque la naturaleza de la elección de un constituyente es distinto a la naturaleza de la elección de un diputado o un senador, que en último término disputan el poder. Un constituyente tiene que tender puentes entre distintas realidades, sobre todo para diseñar una casa común, un techo común para todas y todos, no simplemente para los que pensamos igual, no simplemente para los semejantes, sino para todos. Generalmente se dice que hay que tener disposición para escuchar. Creo que no basta simplemente tener disposición para escuchar, hay que tener disposición para comprender, porque si no podemos tener un diálogo de sordos, un monólogo constante sin tener una interacción, sin tener un punto de encuentro. Es por eso que este espacio, que hoy día comienza con el tema de salud, está destinado para que sean ustedes los protagonistas, y para eso hemos invitado a distintas personas que nos puedan alumbrar, iluminar respecto a determinados temas, como es hoy día la salud, y al mismo tiempo ustedes también puedan, por ejemplo, a través de redes sociales, ir participando del debate, formulando preguntas para que en estos próximos 60 minutos podamos dar respuesta desde la experiencia del territorio y no desde la experiencia del candidato a los problemas que nos aquejan. Es por eso que hoy día quiero dar la bienvenida a Verónica Cantaruti Domínguez, quien es psicóloga en la atención primaria de salud. Nuestros vecinos y vecinas de Ovejería la deben ubicar porque trabaja allí en el CESFAM y al mismo tiempo trabaja en la promoción de la salud mental en el ámbito escolar. Buenas tardes, Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Eh, Estoy muy agradecida por estar acá, porque como tú muy bien dices, es necesario abrir estos espacios de diálogo y qué bueno que la gente pueda participar y pueda enviar sus preguntas, sus opiniones y así poder construir algo en conjunto. Muchas gracias. De hecho, es imposible hablar de salud si es que no hablamos de salud mental, así que este va a ser uno de Correcto. los grandes pilares de la conversación. Al mismo tiempo, hoy día nos debería acompañar Lilian Peña Vargas, quienes nuestros vecinos y vecinas de Río Negro la deben ubicar porque es técnico en enfermería TENS en el CESFAM de la comuna. Sin embargo, 10 para las 7 le salió una contingencia que fue a atender al campo allá en Río Negro, así que con seguridad se va a incorporar con un poco de atraso. Y es por eso que, a propósito de Río Negro, queremos dar también la bienvenida a alguien que con seguridad ustedes conocen, que es el doctor Sebastián Ugarte Ubiergo. ¿Y por qué quiero darle la bienvenida a casa, doctor? Porque usted comenzó particularmente en la comuna de Río Negro. ¿Hace cuántas décadas? No sé si lo quiere revelar, pero sin duda que la realidad de la zona no le es desconocida. Doctor, ¿está muteado, doctor? Muchas gracias, Juan Carlos. Un agrado conversar contigo y con los auditores que nos ven. Sí, cuando terminé la universidad, después de estar un tiempo en Temuco, me fui a Río Negro. Estuve ahí un bonito tiempo y luego estuve en Osorno, así que guardo bonitos recuerdos de ambas ciudades, así que un agrado estar acá compartiendo con ustedes.
Muchas gracias, doctor. En consecuencia, iniciemos la conversación y sin duda que uno de los temas más desde el último año nos tiene convocados es precisamente la pandemia por el coronavirus. En ese sentido, el coronavirus ha puesto muchas realidades en evidencia, pero desde la experiencia de ustedes, ¿qué dirían que es aquello que más ha dejado al descubierto en el ámbito de la salud esta pandemia, desde su experiencia profesional? Verónica. Me voy a desmutear. Sí, bueno, yo vengo como referente, bien entre comillas, ¿cierto? Desde lo que es la salud mental. Así es que ha dejado al descubierto brechas importantes, no solo en temas de síntomas, por así decirlo, desde la pandemia, como la incertidumbre o el miedo, ¿cierto?, que se generó en un principio y que todavía permanece ahí de manera palpable, sino también a todos los problemas psicosociales que están arraigados bien en lo que es salud mental. Entonces, no solamente estamos hablando de miedo, incertidumbre, estamos hablando de trastornos de ansiedad, de depresión, de violencia intrafamiliar, de consumo problemático de alcohol y drogas, de maltrato infantil. O sea, es un abanico bien grande el que ha descubierto y hay una brecha y comenzar ya a parar, a trabajar en pos de poder subsanar un poco lo que ha descubierto la pandemia hoy en día. Y en su caso, doctor, desde su experiencia como jefe de la unidad de cuidados intensivos ahí en la clínica Indisa. Bueno, la verdad es que la pandemia ha puesto en evidencia una serie de situaciones. Uno de los aspectos que vemos, por un lado, hizo evidente de que había situaciones de precariedad en la población chilena muy importantes, condiciones de hacinamiento escondidas a veces en las grandes ciudades, y que nuestro nivel de desarrollo, con cosas muy importantes, tenía también áreas que podían significar un peligro para la salud en caso de epidemia. También puso en evidencia que si bien otras calamidades públicas atacan preferentemente a los más desvalidos, la pandemia nos hizo iguales, que daba lo mismo cuántos recursos económicos tuviera alguien cuando la enfermedad te golpea. Si no habían cama, no habían cama y podía morir independientemente del dinero que uno tuviera, como ocurrió con un destacado empresario europeo que murió necesitando aire y con la paradoja que el aire es gratis. Entonces, es un golpe de realidad en que independientemente de la fortuna que puedan tener las personas, esta enfermedad nos hace iguales. También nos enseñó que todo el sistema público y privado se tuvo que unir para enfrentar las hospitalizaciones como un sistema interconectado, y eso podría permitir pensar que para otro tipo de necesidades el país podría funcionar también con sistemas que funcione todo el sistema sanitario al servicio de la población, con independencia del tipo de previsión que las personas tengan. Yo creo que el tema de salud pasó a ser más importante en estos meses que nunca antes, en los años anteriores, y seguramente nos va a llevar a reflexionar en los años que vienen si una salud pública y gratuita es un lujo caro o es un bien precioso para cualquier país civilizado. En ese sentido, doctor, ¿hacia dónde debería avanzar la salud en una nueva constitución? ¿A reconocerlo como un derecho social o reconocerlo con otro estatus? ¿Qué características cree usted debería tener? Bueno, si revisamos lo que actualmente dice la Constitución en su artículo 19, garantiza algunos conceptos básicos de derecho de salud y luego garantiza la posibilidad de elegir qué sistema de salud quiere. Básicamente, el subtítulo que no aparece es de elegir si uno quiere atenderse en el sistema público o en el sistema privado. Cosa que no es tan así, porque yo pudiera querer
escoger atenderme en la clínica X, pero si no tengo los recursos, ese derecho se ve de alguna manera limitado por ciertas cosas materiales. Entonces, hasta ahí llega la Constitución hoy día. Probablemente se puede avanzar con plantear hasta dónde como sociedad debemos garantizar. Y una forma es considerar que eso es el problema de cada uno, y otra forma es pensar que como país tenemos que poner una garantía básica de salud. Yo me incluyo más entre los que creemos que sí hay que poner garantía. ¿En qué sentido? Nuevamente esta epidemia nos demuestra que da lo mismo que uno se cuide, que uno se encierre en su casa. Una persona se puede enfermar a kilómetros de distancia de su casa y contagiarse, y esa persona puede generar un contagio que al final repercuta en toda la ciudad y puede repercutir en mí y en mi familia, en mis hijos, en mis seres queridos. Entonces, de alguna manera, nuestro destino y el de nuestra familia está, querámoslo o no, ligado con lo de otras personas. Entonces, al asegurar la acción sanitaria en prevención, restablecimiento, rehabilitación, tratamiento de las personas, independientemente de quiénes sean, dónde vivan, su situación económica, no solo los cuidamos a ellos, nos cuidamos todos, y es una potente palanca para el desarrollo del país tener una población saludable. Eso es lo que yo creo, pero tampoco hay que hacerse la ilusión, porque diga en la Constitución, eso se materializa de inmediato, porque hay países que tienen constituciones que dicen cosas muy lindas, pero que después llevarlo a la práctica cuesta. A propósito de la práctica, Verónica, en pocos años, estoy recordando mi infancia y recordaba en esa época, estoy hablando finales de los 90, primera década del 2000, que en pocos años transitamos del yo no voy al psicólogo porque no estoy loco, ¿qué voy a hacer con el psicólogo? A que de repente nos dimos cuenta de que era tanta la demanda que tenemos una consulta con el psicólogo una vez al mes y por 20 minutos. Entonces, hay ya incluso desde hace algunos años, incluso la prensa le ha dado cobertura a una de las principales demandas, que es queremos cuidar nuestra salud mental, pero no tenemos acceso a los profesionales. ¿Cómo se puede explicar que hayamos llegado a esta situación actual, imprevisión del Estado, que el Estado no fue capaz de comprender el giro o anticiparse al giro social que estaba ocurriendo? ¿O es que nos faltan profesionales, faltan recursos, falta gestión? ¿Cómo se explica? Sí, mira, lo que mencionas al principio todavía es una realidad que se escucha. De hecho, hoy día me dijeron, yo no quería venir acá porque no estoy loco. Entonces ahí es un buen espacio para psicoeducar respecto a lo que es salud mental, es una oportunidad, ¿ya? Eh, También tiene que ver con todo un sistema de creencias culturales en donde la debilidad es muy mal vista, la vulnerabilidad es muy mal vista. Entonces, saberse a uno mismo, por ejemplo, en un episodio depresivo, implica decir, necesito ayuda de distintos tipos y de distintas áreas. Entonces, de a poquito yo creo que hemos ido tomando conciencia del peso de la salud mental. Los medios también ayudan, ¿cierto? El trabajo que se hace en prevención y promoción también colabora en que las puertas se puedan abrir al momento de reparar, intervenir, hacer clínica, pero es algo que todavía está en pañales, como se podría decir. Hay que darle más vueltas, hay que inyectar más recursos, hay que generar más espacios para que los profesionales se puedan desarrollar, capacitar, ir acorde a los nuevos alineamientos actuales, ¿cierto? Sobre todo lo que tiene que ver con enfoque de género, con lo que es enfoque de derechos. Todavía estamos ahí aprendiendo, pero yo considero que los equipos están muy comprometidos, que todos queremos avanzar en la misma línea, que todos trabajamos al servicio de las personas, y esa es una buena base para comenzar a construir cosas importantes, sobre todo en términos de infancia, que es en donde comienzan a haber graves problemas de salud mental. Y hoy día hay cifras que lo demuestran, entonces hay un trabajo por hacer ahí. A propósito de lo que mencionas de infancia, si intervenimos desde la infancia, ¿qué evidencia hay sobre adultos más sanos? ¿Hay alguna relación en intervenir en ese rango etario? Sí, de todas maneras.
cuando estamos hablando de infancia, estamos hablando de cerebros plásticos. Son especies de esponjas que todo lo absorben. Entonces, muchos de los modelamientos que hoy en día tenemos como adultos tienen que ver con cómo nos enseñaron a afrontar el estrés, cómo nos enseñaron a modular las emociones, cómo me contuvieron a mí cuando chica. Si en mi casa había maltrato, había violencia intrafamiliar, hoy en día como adulta tendré las herramientas para desenvolverme ante el conflicto. Entonces, a mayor vínculo entre los cuidadores y los niños y niñas, mayores índices de salud mental hay. Y sí, hay mucha evidencia actualizada, ¿cierto? Reciente, porque antes a los niños y niñas se dejaba un poco de lado, ¿cierto? No era algo muy interesante, parece, para estudiar, pero hoy en día sí, hay mucho sobre neurociencia, hay mucho sobre vínculo, hay mucha teoría que nos explica que a mayor vínculo, y eso también tiene mucha relación con que los padres y las madres estén bien cuidados, y entonces se relaciona con el sistema y cómo se van entregando oportunidades para que los adultos se desarrollen de la manera más adecuada y puedan entregar lo mejor a los niños y niñas. O sea, entonces no es descabellado que un país diseñado a nivel constitucional, pensado, por ejemplo, para las infancias, y a propósito también, bonito el concepto, la vulnerabilidad no tiene buena fama, o sea, diseñar un país donde la vulnerabilidad sea apreciada, comprender que nos necesitamos a la postre, o sea, esto termina redundando en que tenemos adultos más sanos, sociedades más sanas. O sea, interesante el nexo porque no es tan obvio de decir, mira, si intervenimos desde niños, vamos a tener adultos sanos. Interesante ese enfoque. Doctor, consulta. A propósito, usted mencionaba en su pregunta anterior sobre la cooperación público-privada. Desde su experiencia, ¿qué es aquello que aporta el sistema privado de salud como para justificar que continúe su existencia en una nueva constitución? O sea, actualmente, claro, se reconoce que existe una salud pública, una salud privada. Actualmente, con la nueva constitución, tenemos que volver a discutir los cimientos de toda nuestra sociedad. Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué aporta, digamos? ¿Cuál es el valor que materializa la salud privada como para justificar y defender su existencia, por ejemplo, manteniendo un sistema mixto de salud? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la verdad es que en Chile por muchos años ha existido un sistema mixto de salud. Y si recordamos, por ejemplo, en 1970, durante el gobierno del presidente Allende, se mantenía un sistema mixto de salud, lo que es bastante común en los más diversos países. Incluso uno ve que en países como Cuba, uno tiene sistemas de atención pública convencional y tiene sistemas de atención a gente que viaja del extranjero a atenderse en Cuba de sus patologías y que funciona más bien como instituciones, lo que sería tradicionalmente instituciones privadas. Entonces, es raro encontrar un país donde no exista nada de sistema privado. ¿Debe mantenerse en Chile? No lo sé, hay que verlo. Son temas que obviamente son susceptibles de analizar. Si uno analiza, tiene que considerar de partida de que una parte importante de la capacidad de oferta de cama hoy en día son privadas y eliminarla de un día para otro significaría reducir la capacidad de respuesta del país frente a la atención. Lo que está ocurriendo hoy en día, por ejemplo, frente a la epidemia, se está pudiendo dar respuesta sumando todas las camas, tanto públicas como privadas. Después hay otro detalle que es el tema de la gestión de los recursos. El sistema público tiene un sistema de gestión que tiene fortalezas y debilidades. Fortalezas en el sentido de que la cantidad de recursos que se aportan no son muchos y la cantidad de gente que se atiende sí son hartos. Entonces, si uno saca la cantidad de atenciones por peso gastado, uno ve que hay un cierto nivel de eficiencia.
Pero si lo ve de otra manera y ve bolsones de ineficiencia en el sistema, sí existen bolsones de ineficiencia. En el sistema privado, si uno lo ve en términos del gasto versus la producción, uno está en el otro extremo de que sería ineficiente porque las prestaciones son más caras para la cantidad de gente que se atiende. Pero en términos de gestión de los recursos, uno ve que son muy eficientes y cuidadosos de que los recursos se administren bien. Entonces, obviamente, de un día a otro no parece prudente eliminar ninguno de los dos componentes, pero la idea es cómo utilizar la fuerza que tiene el sistema público en términos de economía en las prestaciones y cómo aumentar la eficiencia de la gestión del peso a peso, que no se desperdicie ningún peso de recursos, etc. Pongo un ejemplo. Cuando uno ve la cantidad de pago de prestaciones a privados del sistema público por listas de espera, uno ve que hay una cantidad tremendamente grande de millones que paga el sistema público a los privados para solucionar las listas de espera. Lo sorprendente, y quizá eso no lo sabe Juan Carlos, lo sorprendente es que eso no se le paga a clínicas privadas, a hospitales privados. Se le paga a los mismos funcionarios del sistema público que operan en las tardes en el mismo hospital público, utilizando los pabellones del hospital público y cobrando honorarios privados para resolver las listas de espera. La mayor parte del dinero que paga el sistema público a privado se lo paga a los funcionarios del sistema público que tienen sociedades de prestadores y que en las mismas instalaciones del sistema público resuelven en la tarde lo que no se pudo resolver en la mañana. Ahí, ojo que hay un detalle. Si yo soy el mismo que en la mañana opero 3 enfermos, en la tarde supongo que operaría 3, si es la misma cantidad de horas. Pero si en la mañana opero 3 y en la tarde opero 5 en el mismo horario, porque me pagan, es una forma de relación público-privada donde yo podría tener un incentivo perverso para, ante el menor obstáculo, suspender una cirugía en la mañana para hacerla en la tarde donde me pagan. O sea, el sistema, cuando se analiza con microscopio, el detalle de la relación entre público y privado, hay una cantidad de detalles, de bolsones de ineficiencia. Por ejemplo, los pacientes que no reciben diálisis dentro del sistema público se van al sistema privado. Y las personas que otorgan esa atención a veces están relacionados entre el sistema público y el privado. O sea, no hay tanto especialista en diálisis y de repente el especialista en diálisis del hospital es el mismo que atiende a los pacientes en el sistema privado, porque una ciudad no tiene tantos especialistas. Entonces, están todas esas cosas, esas áreas grises, que no es que sea nada incorrecto, pero que yo creo que hay que abrir, ventilar, generar transparencia, colocar sistemas que aseguren la probidad, porque ahí yo creo que tenemos un área que hay que mirar con más detalle. Para quienes recién se están conectando, actualmente estamos conversando con Verónica Cantaruti Domínguez, quien es psicóloga en atención primaria de salud en el CESFAM de Ovejería aquí en Osorno, y con el doctor Sebastián Ugarte Ubiergo, quien comenzó también su trayectoria profesional aquí en la zona, en Río Negro y en Osorno, y con seguridad también lo han visto sobre todo este último año. En ese sentido, en este último año,
Y por eso también hoy día estaba invitada Lilian Peña, pero todavía no se ha podido conectar. Y quisiera también poner sobre la mesa la realidad de los TENS, de las TENS, que es una situación, de hecho estaba buscando las cifras oficiales. En Chile hay 180.000 técnicos en enfermería que dedican 2.500 horas de estudio a su profesión, y sin embargo no reciben el mismo trato toda vez de que no están reconocidos, por ejemplo, en el código sanitario, que es una de las demandas también que han puesto sobre la mesa. Y sin embargo, cuando, por ejemplo, se visitan los locales de vacunación, aquí en Osorno son múltiples los establecimientos, incluso los templos religiosos que se han dispuesto para vacunar a la población, son precisamente las técnicas en enfermería las que están dando cara ahí. Entonces, en ese sentido, desde la experiencia de ambos, ¿hacia dónde debería avanzar el sistema de salud para dignificar el trabajo que realizan las técnicas en enfermería? Desde su experiencia, considerando que es un trabajo en equipo, en el CESPAM también se trabaja con técnicos en enfermería. Verónica. Sí, sin duda su labor es importante. De repente sirve mirar los centros o lo que sea como sistemas de engranaje, en donde si no funciona una parte de este sistema, todo se cae. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que hay que relevar la importancia de las y los TENS. Y bueno, me declaro un poco ignorante en el tema desde lo que es en sí salud, ¿cierto? Pero como compañera de ellos y de ellas, yo considero que su labor sí tiene que ser dignificada, como tú muy bien dijiste, y que todas las peleas que dan están súper bien puestas en la mesa. O sea, son cosas que hay que comenzar a trabajar y hay que comenzar a validar también. Doctor. Bueno, la verdad que el rol de los técnicos de enfermería a nivel superior en nuestro país es muy importante. La cantidad de horas que un paciente está al lado de un profesional cambia. Si uno está hospitalizado, ¿cuánto tiempo está en contacto con el médico? Un tiempo corto. Él va, lo visita, lo examina, le deja unas indicaciones y sería, y quizás lo vuelve a ver otra vez en la tarde y sería todo. En cambio, está mucho más tiempo con una enfermera y mucho más tiempo aún con un técnico de enfermería. Entonces, debe mantenerse una relación como equipo muy importante, considerando el rol de los técnicos de enfermería, que es vital, y considerando la interacción que ellos tienen tanto con los pacientes como con la familia. O sea, ellos muchas veces son quienes están más cerca del enfermo hospitalizado. Por ejemplo, yo trabajo en pacientes hospitalizados principalmente y le pueden contar, oiga, tal paciente le pasó esto otro. Entonces, realmente son un personal muy importante, son personas muy importantes en el sistema sanitario y por muchos años lo han sido, y no solo merecen reconocimiento, sino que deben ser parte integrante del equipo sanitario. No considerarlo es una tontería, porque se desperdician recursos humanos valiosos que están ahí, que es inútil no reconocerlo porque es una realidad del tamaño de la cordillera de los Andes. Hay una pregunta para Verónica de parte de Iván Strange. Y doctor, si quiere contribuir a la respuesta, bienvenido. Pregunta, ¿qué importancia se le debería dar a la salud mental en la nueva Constitución y cómo hacer, desde tu experiencia, cómo esa importancia se puede materializar en la práctica? ¿Qué elementos, puede ser burocracia, puede ser recursos, gestión, está englobado con lo que conversábamos antes? ¿Crees tú que son indispensables que los constituyentes a la hora de redactar la nueva Constitución tengan sobre la mesa? Totalmente, indispensable. Como tú muy bien dijiste hace un rato, no puede haber salud sin salud mental. La salud mental
tiene que ver con un bienestar subjetivo, pero también tiene que ver con la relación de la persona con el entorno y de cómo se van propiciando ambientes adecuados para que se vaya desarrollando. Entonces, si dejamos la salud mental a un lado, estamos de alguna manera segregando a la persona. Y lo último que queremos, ¿cierto? Es eso, queremos que las personas se vayan desarrollando de la manera más íntegra posible, con todas sus facultades. ¿Y cómo se puede materializar? Bueno, los recursos siempre son importantes, ¿cierto? Los espacios, la infraestructura, la dotación, las capacitaciones que yo considero que son muy importantes, la responsabilidad y el deber del profesional de mantenerse actualizado, pero sí, tiene que estar. No podemos dejar de lado una temática que hoy en día nos está cobrando vidas. Súper. Doctor, Juan Carlos, te hago una observación. adelante. Fíjate, cuando se habla de salud mental, yo creo necesario considerar no solo las actividades para la recuperación de una salud mental que se ha visto quebrantada o afectada solamente, sino también la preocupación del conjunto de la sociedad por fomentar una vida saludable en su conjunto, incluyendo la salud mental. Fíjate que considerar el desarrollo y el progreso de un país solo porque aumentó el per cápita, aumentó el producto geográfico bruto, porque vendimos más cobre, subió el valor del cobre, no es la única manera de medir el nivel de desarrollo de un país. Y a mí me llama poderosamente la atención que en Chile hemos crecido económicamente, que duda cabe, la gente tiene más celulares, tiene más televisores, tiene más ropa, etcétera, pero no necesariamente es más sana, es más feliz, y uno ve que hay niveles de depresión muy altos en nuestro país, hay una cantidad de patología que llama la atención. Países con economías más débiles como Costa Rica tienen mejores indicadores en salud mental. Entonces, uno no solo tiene que, no se preocupe, enférmese y si usted se enferma le vamos a dar tratamiento, sino también tendríamos que preguntarnos qué tipo de país construimos para que tengamos una vida más saludable. Algunos países han intentado incluso tener ministerios de la felicidad, que tenés un ministerio que parece una cosa muy hippie, ¿no es cierto? Una cosa muy, muy millennial, así de no solo preocuparse de la economía, la educación, la salud, el transporte, sino de la felicidad. Qué cosa tan... Pero es importante alguien que se preocupe. Bueno, usted construye casa, pero las casas son dignas, son vivibles, hace que la gente viva feliz o son casas oscuras, tristes, ¿me entiende? Alguien tiene que preocuparse no solo de la vida, sino de la calidad de vida, en términos, si, por ejemplo, aumentarnos nuestros ingresos nos hace más felices o capaz que nos haga más tristes si es que para aumentar esos ingresos tuvimos que sacrificar algo muy valioso a cambio. Eso yo creo que en algún momento tenemos que ponerlo sobre la mesa. Y por ejemplo, cuando la televisión transmite modelos donde los capos son las mujeres guapas, los hombres musculosos, eso es bueno que lo fomentemos como país cuando no es la realidad de nuestra gente necesariamente. Alguien no debería decir, ojo, ojo, que esto puede que estemos pagando un precio de generar expectativas que no podemos cumplir. Los que nacimos morenitos nunca vamos a ser rubios y de ojos azules, y si ponemos puro rubio y de ojos azules, vamos a vivir toda nuestra vida frustrados. ¿Me entiendes? Yo creo que no solo hay que dar tratamiento, sino que tenemos que muy seriamente plantearnos qué rol juega la cultura, el deporte, aquellas cosas que quizás a veces no valoramos tanto, pero que pueden prevenir mucha tristeza, mucha frustración y mucha infelicidad en los chilenos.
Me recordó las idas al retail cuando uno va a comprar ropa y se pregunta si el maniquí, bueno, la ropa se me verá como se le ve al maniquí, más o menos similar. Eh, Marcela Barrientos pregunta si la atención primaria de salud debería mantenerse bajo el alero de los municipios o debería pasar, por ejemplo, a los servicios locales de salud. ¿Cómo, desde la experiencia de ambos, cómo lo ven? Bueno, te digo, ese es un tema que no es tan gravitante quien lo maneja. Es posible que se maneje perfectamente a nivel de los municipios si es que tiene además una coordinación sectorial en las autoridades de salud con planes que sean muy bien llevados. En diferentes países del mundo se ha hecho de diferentes maneras. La idea de que sea administrado localmente, yo confieso que cuando esto comenzó a mí me parecía una herejía. Yo pensaba que esto podía llevar a que en algunas comunas iba a haber muy buena salud y en otras comunas iba a haber muy mala, dependiendo la suerte que nos tocó con las autoridades locales, con los financiamientos, etcétera, los per cápita. Pero en la práctica muchas veces los alcaldes conocen la realidad de su comuna y no todos, pero muchos incluso ponen más presupuesto que el presupuesto de salud, sacan presupuesto del municipio para apoyar la salud porque le dan cierta importancia. Entonces, ojo que no sé si el tema de que dependa del municipio es lo central. Yo creo que lo central es la forma de gestión y en la forma de gestión se puede mejorar muchísimo. Yo creo que la atención primaria puede ser mucho más potente de lo que es hoy en día en Chile y el mayor impacto que podemos tener en el cambio sanitario en Chile tiene que comenzar en la atención primaria. Verónica, desde tu experiencia. Desde mi muy corta experiencia, no, yo me acojo a lo que dice el doctor. Lo que sí podría mencionar es que se me ocurre que cuando son administrados desde las municipalidades hay un mejor o un mayor conocimiento de la realidad. Quizá por ahí puede haber una gestión más aterrizada a lo que la comunidad necesita, pero fuera de eso... Porque actualmente, por ejemplo, cuando la planificación en cuanto a salud mental, ¿eso viene determinado desde el ministerio o qué injerencia tiene generalmente el municipio sobre la implementación No, en prevención, en reparación de salud mental? no, son políticas nacionales, públicas, que vienen desde arriba. Ahí cómo tú lo ejecutas, cómo vas maniobrando, ¿cierto? Tiene que ver con cómo lo designa el equipo de salud mental, pero esto viene desde... Incluso hay programas que se están gestionando, que están creciendo, que están agarrando más terreno y que nacen desde, no desde la realidad local, pero uno lo va ajustando según la comunidad y sus necesidades. Entiendo. En ese sentido, también preguntan qué se piensa respecto que en pandemia, eh, dado que se ha abocado todo, digamos, a hacer frente a esta contingencia, los pacientes que tenían horas con especialistas se han ido postergando y están, según como preguntan, en notorio abandono. En consecuencia, cómo lo ven ustedes? ¿Qué creen que se puede hacer? ¿Cómo mejorar la situación de indefensión en la que se encuentran las personas que necesitando una hora, por ejemplo, con oncólogo, no han tenido, digamos, poder cumplir esa hora con el especialista? ¿Cómo avisoran el panorama? Bueno, la verdad es que el tema se ve complejo, Juan Carlos, y hoy día se publicó en el diario oficial un decreto que indica que todos los hospitales públicos o privados tienen que, para el próximo lunes 8 de marzo, haber llegado al 85% de las camas críticas que tuvieron en el peor momento de la pandemia. Una semana después tienen que tener el 95% de todas las camas que tuvieron en el peor momento de la pandemia y una semana después el 100%.
Entonces, si los hospitales públicos y privados o clínicas se tienen que transformar a centros de COVID, grandes lugares de hospitalización de COVID, la verdad es que no van a quedar camas para atender otras patologías. Ya nos pasó el año pasado que muchas personas con enfermedades que no eran COVID, cáncer, enfermedades del corazón, quedaron a la cola esperando a que se les resolviera su problema. Bajó los números de la pandemia y se empezó a operar, a resolver mucha cirugía, una detrás de otra, hasta tarde por las noches, para tratar de absorber parte de ese atraso. Y eso ha estado desde noviembre hasta ahora. Y ahora con este decreto damos vuelta a la hoja y volvemos al modo COVID. Y esto significa que nuevamente la gente que tiene otras patologías que no son COVID, desgraciadamente algún impacto van a sufrir en sus tiempos de espera para que se les pueda resolver. Y eso, independiente, público y privado, están todos los hospitales en lo mismo. En ese sentido, y a propósito de la salud, no solamente mental, sino viendo esto como una integralidad, un conjunto, ¿quién cuida del que cuida? Cuando uno les escucha de que están cumpliendo maratónicas jornadas, cuando están cumpliendo con operaciones simultáneas, una tras otra, ¿quién se hace cargo, digamos, de la salud física, de la salud mental, del bienestar del personal de salud? ¿Cómo se está trabajando eso? Bueno, ahí va a ser interesante la opinión de Verónica, pero, por ejemplo, te cuento lo que hacemos nosotros en nuestro centro. Nosotros tenemos un equipo de psicología que apoya al personal sanitario, pero no solo al personal sanitario, también apoya a los pacientes y a sus familias, porque no siempre es fácil ser una persona que está sana y llegar a una unidad de cuidado intensivo y estar conectado a una máquina, y para las familias tampoco. Entonces, eso es un apoyo, y a veces también ayuda en la relación entre el equipo médico y la familia, porque los médicos y el personal de salud de repente puede que no entiendan por qué una familia está enojada y no logran entender. Y cuando un psicólogo habla con la familia, de repente entiende y dice, mira, si el problema que se está generando en la comunicación entre ustedes es esto, la familia lo que espera es esto, y ustedes lo que le cuentan es otra cosa que no es lo que a ellos les interesa. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Hemos implementado, por ejemplo, pausas saludables. En medio de un turno de trabajo, unos minutitos de hacer algo de ejercicio. Parecemos locos haciendo como ejercicio, moviendo los brazos, qué sé yo. Pero eso puede ayudar a que menos gente tenga problemas de dolores de espalda, somatizaciones y cosas. Otra cosa que hemos hecho, que también se van a reír, utilizamos unos lentes como 3D, de estos como de realidad virtual, de eso, y conectado con unos electrodos en la cabeza. Entonces, tomamos en realidad acá en FP1 un electroencefalograma monocanal y vamos viendo las ondas electroencefalográficas y le colocamos paisajes, relajación y qué sé yo, música a los funcionarios. Entonces, y vamos consiguiendo que se relajen y se va midiendo con la señal electroencefalográfica si se van relajando. Entonces, sin salir de su trabajo, se sientan en una sillita, miran estas cosas, ¿sí? Y sin fumar nada sospechoso, esto es solo mirando, se relajan y después se sacan esto y siguen trabajando. Y fíjate que hemos medido lo que pasa con la onda electroencefalográfica y con unos 15 minutos de esto equivale a lo que lograría
un experto en yoga con una sesión de meditación profunda. Lo logramos sin que las personas se tengan que transformar en expertos en meditación, utilizando recursos tecnológicos con algo de retroalimentación neural. Son diferentes cosas que estamos haciendo y desde luego en las piezas de los pacientes tenemos televisor, tenemos reloj, conservan su celular para llamar a la familia, permitimos que entren a hacer musicoterapia, o sea, tratar de que la medicina no solo sea técnicamente buena, sino que sea humana. Y la UCI, Unidad de Cuidado Intensivo, nosotros creemos que se tiene que escribir con H de humano. ¿Ah? Hay que rehumanizar la medicina. No basta que te cure, también te tiene que tratar con humanidad y con respeto. Verónica. No, frente a lo que comenta el doctor Ugarte, yo no tengo nada que decir porque esos aparatitos no son impensados aquí. Ni siquiera había escuchado sobre eso, lo encuentro genial porque están buscando la forma de ayudar a su gente. Yo creo que eso siempre es bueno. Nosotros estamos en lo que es pausa activa y algunas actividades, ¿cierto?, de recreación. Pero en sí es una muy buena pregunta, Juan Carlos, el cómo se cuida a los profesionales en salud mental, cómo el psicólogo, que se supone que es un acompañante o un guía o como lo quieran llamar, ¿cierto?, dentro del transcurso del proceso terapéutico de una persona, ¿quién lo cuida? ¿Quién la cuida? Por lo general los autocuidados que se realizan son autogestionados, de repente autofinanciados, entonces sería una buena oportunidad también para crear políticas respecto a eso, porque es algo que no se habla mucho. De hecho, autocuidado tampoco es un término que sea muy antiguo, recién se está hablando sobre eso. Se habla de autocuidado desde la persona, parental, cierto, profesional, pero son términos relativamente nuevos y son una oportunidad para ver cómo cuidamos a nuestra gente, porque en algún momento, y yo creo que a muchos profesionales de la salud les sucedió, que decayeron frente a toda esta pandemia, ante el dolor de las familias, ante tanta pérdida, ante tantas horas eternas de trabajo. Entonces, yo creo que en el fondo, sobre todo con lo que es hospitales, ¿cierto?, y centros ya de mayor complejidad, estamos al debe. ¿Cómo retribuimos eso? Bueno, y APS también, que también ha estado dando la cara firme, sobre todo en este periodo de vacunación. Y ahí quizá no solo son aplausos lo que se necesita, quizás son más cosas. Parecida a la situación que viven los profesores, digamos, también en cuanto a la precarización Igual. que ha significado tener que desembolsar de su bolsillo, digamos, cuidar su propia salud. Interesante. En redes sociales la discusión se está centrando a propósito de hacer política. Si estas son políticas de Estado o son políticas de gobierno, porque se observa, estoy leyendo aquí los comentarios, estoy viendo la discusión entre Antonio Narváez, Pedro Rodríguez Carrasco, Pedro Ojeda, Silvana González, Ariel Hernández. Está interesante la discusión también y candente en redes sociales, y en ese sentido la discusión versa sobre si las políticas de salud sería algo que sea incumbente solamente para los gobiernos de turno, toda vez que se observa de que, bueno, se implementa una política pública, Chile crece contigo. En este momento no se me viene el nombre a la cabeza, el de Elige Vivir Sano también. Entonces después llega otro gobierno, el que empieza o lo suprime o le cambia radicalmente, digamos, el enfoque. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos avanzar en cuanto a políticas de salud? Que se dependa de la voluntad del gobierno de turno, avanzar en políticas de Estado que estén consagradas, por ejemplo, en la Constitución. ¿Cómo ven este aspecto? ¿Hacia dónde deberíamos avanzar? No solamente en cuanto a políticas de, por ejemplo, Elige Vivir Sano o Chile Crece Contigo, sino también, por ejemplo, la transparencia. ¿Cómo se garantiza la transparencia? ¿Bastará simplemente que haya un gobierno buena onda que quiera avanzar en esta materia? ¿O se necesitan diseñar mecanismos permanentes para que estén a nivel de Estado, para que al gobierno de turno les sea inevitable tener que implementarlo de esta manera? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, la verdad es que ahí hay uno de los temas candentes y delicados en el sistema de salud chileno. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, me tocó recibir en mi servicio a una destacada médico, presidenta de la Federación Panamericana de su especialidad, y que había tenido que salir del hospital público donde ella trabajaba. Entonces, yo conocía su antecedente académico, una mujer muy buena que había hecho mucho por el manejo del trauma en un importante hospital público de Santiago, y sale con un cambio de gobierno. Ella era jefa de un servicio, y me dijeron que estaría disponible para trabajar si es que había cupo. Entonces le conseguí un cupo, lo invité, y cuando ya se contrata, empieza a trabajar en nuestra institución, yo le digo, encuentro tan feo esto que por motivos políticos estén sacando gente con los cambios de gobierno. No se preocupe acá, doctora, usted tiene todas las puertas abiertas, trabaja, usted es una profesional muy destacada. Y ella me dice, no, doctor, no se equivoque conmigo, yo voté por este gobierno. Yo voté por este gobierno, si me echaron, todavía no entiendo por qué me echaron. Esto es de loco. La gente que tomó los puestos en el hospital también votaron por este gobierno, pero como que ya aprovechan que están en los cargos por unos años y le pasan la máquina y descabezan a los jefes que no son de su grupo de amigos. O sea, una cosa increíble. Durante años no se notaba porque hubo varios gobiernos que eran de un mismo signo, eran de la Concertación, entonces más o menos los directores seguían 10 años, pero empezó esto que hay 4 años de un gobierno, 4 años del otro, y cambia una cantidad de directores, jefes de servicios. Después llega Bachelet y cambia todo, después vuelve Pichera y cambia. Esto es de loco, no puede ser que el jefe de servicio de otorrino del hospital de Rancagua sea un cargo político. Están locos, son tontos. Escojan al mejor jefe de servicio de otorrino, no al jefe de servicio que pertenece al partido A o al partido B. ¿Qué quieren? ¿Que le mejoren las orejas o quieren pagar favores políticos? Están locos, están locos. Esto hay que pararlo. Es un escándalo lo que ocurre con la salud pública, cómo cambian jefes en cada cambio de gobierno por motivos políticos. ¿Tú crees que si tú te gusta el partido A o el partido B, vas a ser mejor doctor? O si te gusta el Colo-Colo o te gusta la Universidad de Chile, ¿tus diagnósticos van a ser mejores? O sea, puede haber alguien del Colo-Colo que es muy buen médico y alguien de la Chile que puede ser muy buen médico. El criterio de selección son qué tan buenos son, no a qué partido pertenecen. No sean tontos. Hay un error acá en Chile. Verónica. Es grande la tarea. ¿Cómo desmantelar esa cultura? Porque es una cultura que se instala dentro de los servicios públicos. Pero bueno, la idea es que esta nueva constitución sea una oportunidad para poder mejorar todas esas brechas, esas cosas medias irregulares que de repente uno puede visualizar. Y respecto a los programas, sobre todo el Chile Crece Contigo que tú mencionas, es tremendo. El Chile Crece Contigo está siendo copiado, por así decirlo. Por primera vez nos copian algo a nosotros, no nosotros a los demás, por varios países de Latinoamérica.
tiene que ver con garantizar los derechos de niños y niñas en todas sus facultades, en todas sus áreas, de colaborar, de acompañar a los padres, las madres. Entonces, y así hay un montón de otros programas muy buenos que están acá dentro de la salud pública y que deberían estar siempre. Y ojalá ir actualizándose y modificándose, y si el gobierno que viene tiene una idea mejor para complementar, excelente. Pero cortarlos de raíz implica desempleo, implica que no hay una transición fluida, adecuada, ¿cierto?, dentro de las mismas políticas públicas. Entonces, al final yo considero que se pone la soga solos. Hablando de ponerse la soga al cuello, particularmente quienes estamos digamos, compitiendo para cumplir con una responsabilidad, en mi caso estoy para constituyente, una de las cosas que tenemos que hacer es cumplir. Y precisamente en 4 minutos más se cumple el tiempo que habíamos acordado de 60 minutos. Y quiero cumplir ese mandato de 60 minutos de conversación en respeto al horario del tiempo de ustedes y también de quienes nos están escuchando. Y que en redes sociales sigue todavía la discusión sobre particularmente los cargos de confianza. Está interesante la discusión, pero tenemos que cumplir con la hora. Por lo tanto, en estos minutos que nos restan, quisiera invitarles a un mensaje, no solamente pensando en la nueva constitución, que es un aspecto específico. Una constitución lo que hace es distribuir el poder y diseñar el espacio en el que las personas vamos a interactuar. Pero cuando uno habla de un nuevo trato, una nueva forma de tratarnos, una nueva forma de hermandad, está hablando no solamente de la nueva constitución, sino de algo más ético, más amplio, que involucra no solamente la estructura legal e institucional, sino que la forma en cómo nos relacionamos. Entonces, en ese sentido, en ese aspecto, quisiera cederle estos minutos para transmitir un mensaje sobre nueva constitución, sobre nuevo trato y desde la salud. Verónica. Sí, ya para despedirnos, ¿cierto?, que pasó volando la hora. Sí, mi invitación sería, respecto a la salud mental, el buen trato tiene que trascender cargos o la calidad de profesional y usuario, incluso dentro de las mismas familias. Hay programas muy bonitos de promoción de buen trato, sobre todo en infancia, pero pareciera que nos falta un buen trato entre los adultos. Falta respeto, falta tolerancia, como mencionabas al comienzo, esto no se trata, ¿cierto?, de bandos, se trata de construir, y la mayoría de los chilenos votamos para que se vuelva a construir algo, para que se construya y luego se vuelva a construir. Entonces, yo creo que el foco de repente se va perdiendo, pero en sí el respeto debería ser lo primordial, ¿cierto? Y también la altura de mira y también la capacidad de tener paciencia, tolerancia frente a ciertas situaciones que a veces no nos gusta cómo se dan, pero que debemos trabajar en conjunto para poder subsanarlas, sobre todo lo que es salud mental. Gracias. Gracias, Verónica. Doctor. Sí, bueno, yo creo que este desafío de hacer una nueva constitución es como una manera muy civilizada, muy propia de los chilenos de buscar una salida cívica a un conflicto donde estábamos todos agarrados a las mechas con un grado de descontento y de conflicto muy grande y decir, bueno, solucionémonos, pongámonos de acuerdo. No se hagan demasiadas ilusiones que una constitución nos va a abrir las puertas de todos los futuros. No, pero es necesario con que basta con que no nos cierre la puerta de todos los futuros. Con eso basta. No necesariamente la Constitución va a ser la solución de todos los problemas, pero que tampoco nos cierre la puerta para encontrar la solución. Gracias. A quienes nos están escuchando a través del Facebook Live, darles las gracias por estos 60 minutos de conversación, de escucha, de debate, ahí viendo los comentarios. Agradecer también a Verónica, agradecer a Sebastián por el tiempo, por la gentileza de compartir desde su experiencia el desafío
común que tenemos por delante. Nosotros la próxima semana, por temas de agenda, no vamos a alcanzar a continuar con el ciclo de conversaciones, pero sí el lunes 15 de marzo y el jueves 18, por favor agéndenlo, vamos a continuar con, vamos a continuar con el lunes 15 de marzo sobre artes y culturas en la nueva Constitución, que vamos a tener también un panel de lujo como lo tenemos hoy día, y el jueves 18 vamos a hablar precisamente de infancias, y también nos va a acompañar un panel de lujo, así que a quienes nos están escuchando, por favor aparten el lunes 15 y el jueves 18 de marzo, y nos estamos viendo en esta misma página de Facebook a las 20 horas, por 60 minutos, hablando en este momento de salud. Verónica, Sebastián, muchas gracias por el tiempo, por la gentileza, y nos estaremos contactando más adelante. Así que muchas gracias.